Hola, vamos a continuar entonces con nuestro capítulo 6 de representación y análisis de sistemas LTI en el dominio de la frecuencia. Entonces, permítanme ampliar esta presentación y apagar la cámara. Y apagamos la cámara precisamente para aprovechar mejor el ancho de banda de Internet. Y el ancho de banda es el tema que vamos a estudiar hoy como una característica de los sistemas LTI, ¿no? Y se obtiene en el dominio de la frecuencia. Entonces vamos a ir a esa diapositiva en particular, que es esta que está acá. Ok, entonces vamos a partir de un sistema lineal invariante en el tiempo, modelado por su función de respuesta en frecuencia. El sistema tiene entrada UDT y podemos observar a su salida esta respuesta, ¿no? YDT. El ancho de banda es esa banda de frecuencias donde se concentra la mayor potencia del sistema. Este concepto de ancho de banda también lo pudiéramos asociar a señales, pero de momento a nosotros nos interesa es considerar el ancho de banda de un sistema. Entonces vamos a utilizar esta definición, que es el ancho de banda a 3 decibeles. Y esta definición se emplea cuando la magnitud de la respuesta en frecuencia, la magnitud, fíjense, alcanza su máximo en el origen. Es decir, que el sistema tiene una característica pasa abajo. Está enfatizando las frecuencias bajas. El ancho de banda para esta definición va a corresponder a una frecuencia W1, omega 1, donde se cumple esta relación. Entonces, fíjense qué es lo que tenemos acá. Si nosotros despejamos esto, ¿no? Que es la magnitud de la función de respuesta a frecuencia en una frecuencia W1, eso es igual a la magnitud en una frecuencia 0, ¿ok? En 0, dividido entre raíz de 2. Y fíjense que eso es lo que tenemos aquí gráficamente. ¿Okay? Fíjense que tenemos una característica pasa abajo para la magnitud, ¿okay? O sea que podemos aplicar esta definición. Aquí nos dicen que esta definición se emplea cuando la magnitud de la respuesta de frecuencia alcanza su máximo en el origen, ¿no? en las bajas frecuencias. Y la definición lo que nos dice es que esa frecuencia omega 1 es donde la magnitud es igual al valor que se llama valor de C, cuando la frecuencia es 0, dividido entre raíz de 2. Entonces es lo que tenemos aquí. En la frecuencia 0, la magnitud vale A, ¿okay? Toma un valor de A, y en la frecuencia W1, que es la que nos define esta banda, que llamamos ancho de banda, esa magnitud en frecuencia 0 cae, disminuye por un factor de raíz de 2. Entonces, eso nos define esta banda frecuencial que denominamos ancho de banda. Lo que les decía, a este valor para frecuencia 0 se le conoce también como valor DC. De corriente directa, ¿no? De frecuencia 0. Ok, entonces vamos a ilustrar esto con un ejemplo. Entonces tenemos aquí un sistema LTI modelado por esta función de transferencia. Es decir, es un sistema de primer orden. Y nos piden que calculemos el ancho de banda de este sistema. Bueno, entonces para calcular el ancho de banda necesitamos la magnitud de la respuesta en frecuencia, ¿no? Recuérdense que la definición, esta que acabamos de presentar, utiliza es la magnitud de la respuesta en frecuencia. Bueno, entonces, si nos dan la función de transferencia, pasar al dominio frecuencial es muy sencillo. Simplemente la S la reemplazamos por J omega. Entonces nos da esta función de variable compleja que expresamos en forma polar o exponencial, y de la magnitud y la fase nos interesa ahora la magnitud, ¿no? Para calcular el ancho de banda. Okay, entonces aplicamos la definición. Entonces, tenemos la magnitud, que es esta, y la definición de ancho de banda, que es cuando el valor de C, cae por un factor de raíz de 2. Bueno, entonces reemplazamos. Aquí fíjense el numerador que es la función, la magnitud de la función de respuesta a frecuencia evaluada en omega 1. Bueno, tenemos 5 entre la raíz de omega 1 al cuadrado más 4. Es esto que está acá.
Y el valor de C es la magnitud de la respuesta de frecuencia evaluada en 0. Entonces nos va a quedar 5 entre la raíz de 4, que es esto que está acá, ¿no? 5 medio. El 5 medio lo pasamos al lado derecho de la igualdad y nos va a quedar esto que está acá. Y fíjense que si ustedes comparan esta expresión aquí de la izquierda con esta de la derecha, bueno, tenemos un 5 en el numerador y una raíz, ¿no? Entonces tratamos ahora de introducir el 2 que está fuera dentro de la raíz, nos queda raíz de 8. Entonces, esto que está acá va a ser igual a esto si las cantidades en los radicandos coinciden. De aquí despejamos omega 1 y nos da que omega 1 es 2. Por lo tanto, el ancho de banda de este sistema de primer orden es 2. Ya lo calculamos. Calculamos el ancho de banda en forma analítica. Podemos hacerlo también empleando MATLAB, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, para eso, convertimos nuestro sistema. Recuérdense que el sistema es 5 entre s más 2, ¿no? Como función de transferencia. Entonces, el polinomio numerador es simplemente el término independiente acá, y los coeficientes del polinomio denominador son 1 y 2, ¿no? En forma decreciente el polinomio, 1 y 2. Luego convertimos ese cociente de polinomio en un dato único, que es el dato función de transferencia, ¿no? Transfer function, con esta instrucción. Entonces ya tenemos en la variable h nuestra función de transferencia. Y luego con la instrucción bandwidth calculamos el ancho de banda del sistema descrito por esta variable h. Y eso nos da 1.9953. Entonces, como MATLAB utiliza métodos numéricos, bueno, no llega en este caso exactamente al valor de 2 que obtuvimos procediendo analíticamente. Aquí tenemos gráficamente la interpretación del ancho de banda. El valor de C, que es 2,5, 5 medio, cuando cae por un factor de raíz de 2, aquí el resultado es 1,77, ese valor de magnitud se alcanza cuando la frecuencia es 2. Entonces, esta banda frecuencial define el ancho de banda de este sistema, ¿okay? Que es esa zona donde la potencia o donde el sistema concentra su mayor potencia, ¿okay? Es más efectivo. Noten lo siguiente también, si ahora calculamos el diagrama de Bode, o sea, con esta instrucción, nosotros hacemos Bode con MATLAB, ya aquí se me... Escribimos Bode, y como tenemos el dato de que h ya es directamente la función de transferencia, ¿no? Entonces hacemos Bode de h y la respuesta de MATLAB es gráfica. Nos va a dar la magnitud, que está en la curva superior, y la fase, que es la curva inferior. Entonces lo que habíamos dicho, la frecuencia de 3 dB, cuando trabajamos con la magnitud en decibeles, esta frecuencia de 3 dB corresponde al ancho de banda. Entonces, para la frecuencia, aquí para las frecuencias bajas, recuérdense que cuando trabajamos con escala logarítmica no podemos tener el 0, ¿no? Entonces, esto está en escala logarítmica. Aquí tenemos 10 a la 0, o sea, esto es 1. Y aquí tenemos 10 a la 1, o sea, esto es 10. Aquí vamos a tener 10 a la menos 1, o sea, 0.1 como frecuencia, que es el valor pequeño. Entonces, la magnitud en una frecuencia de 0.1 en decibeles es 8. Y cuando ella decae a 5, que es este valor que está acá, es decir, que estamos cayendo de 8 a 5, 3 decibeles. Eso define el ancho de banda. Entonces, si esto es 1, aquí en escala logarítmica, esta siguiente división aquí va a ser 2. Esta va a ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y efectivamente 10. Entonces, para 2 en escala, aquí en esta escala logarítmica, tenemos la frecuencia de 3 decibeles.
que corresponde a la definición de ancho de banda que habíamos presentado al inicio. ¿Okay? Entonces, con esto vamos a concluir este punto, ¿no?, de ancho de banda. Nos estaría faltando en este capítulo 4 el último, que es la herramienta de análisis conocida como fórmula sinusoidal de estado estacionario. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.